Dios concediéndonos arrepentimiento y perdón de pecados. Dios concediéndonos arrepentimiento y perdón de pecados. Texto bíblico, libro de los Hechos, capítulo 5. Versículo 27, Hechos 5:27. Dice la Biblia. Muy bien, Hechos 5:27 al 32. Esto es clave, es importantísimo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de vuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Oremos. Poderoso Dios, te doy gracias, mi Dios, para que nos permitas a nosotros, los que somos verdaderos creyentes en Cristo, que nos permitas entender que el arrepentimiento y el perdón de pecados merecen la pena estudiarse con verdad, para poder darle el valor que tienen en nuestro corazón, conforme al valor con que tú nos entregaste a tu precioso Hijo. De tal manera, mi Dios, que podamos comprender nosotros desde la trinchera de la verdad la realidad espiritual que nos rodea, y clamarte por misericordia para los que dentro de ese pueblo son escogidos para salvación. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender tu palabra tal y cual tú la has escrito, y que con la verdad y solamente con la verdad demos honra, gloria y alabanza a tu precioso nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Hemos querido, preciosos hermanos en Cristo, que este día podamos nosotros comprender el valor del arrepentimiento y el valor del perdón de pecados, como la Escritura nos instruye. Porque, amados hermanos, solamente es valioso el Evangelio para aquellos que son verdaderos hijos de Dios. El que no es hijo de Dios no va a tener en alta estima el Evangelio, no va a tener en alta estima la obediencia y el sometimiento que nosotros como hijos tenemos que tener delante de la verdad que se llama Jesucristo. El que no es hijo de Dios toma a la ligera la obediencia, le da lo mismo, porque su corazón no está interesado en vivir para agradar a Dios, sino que vive para agradarse él mismo, vive para justificarse él mismo, para aprobarse él mismo. Y usualmente, hermanos, eso es lo que hacemos. Como yo lo hago, entonces está bien. ¿Verdad que eso nos pasa? Y viviendo el cristianismo a la manera que lo vivimos, nosotros decimos que así está bien.
¿Y sabe quiénes son los que se aprueban ellos mismos? Son los que no son hijos de Dios. Porque el verdadero hijo de Dios se somete totalmente a las Escrituras. Y la pregunta es, ¿por qué la gente no se somete? Porque aquí estamos viendo a los apóstoles. Oiga bien, Pedro y todos los apóstoles siendo confrontados con los religiosos. Porque ahí estaban, los trajeron. Cuando ellos hicieron las señales maravillosas de sanidades y otras obras que espirituales eran sobrenaturales, claro, los religiosos se levantaron contra ellos. Y claramente se menciona acá a Pedro y a Juan siendo perseguidos. ¿Por quiénes? Por el concilio, que era una estructura religiosa, y el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el encopetado fariseo, el que se creía dueño de toda la verdad, aquel hombre infuloso, prepotente, como las figuras religiosas siguen siendo aquí igual. Porque cree que un muchachito religioso desafía y reta a alguien que quiere pasar por la calle, porque tiene una figura religiosa por detrás que le hace creer que lo que está haciendo es lo correcto. Las religiones, amados hermanos, quiero que sepan que es el recurso más útil al diablo. La religión es cualquier forma de vida religiosa, es simplemente un instrumento del diablo para poner al mundo, al hombre, en contra de Dios. Por eso es que nosotros desde este púlpito luchamos fieramente contra toda expresión religiosa en nuestra vida, aún dentro de la iglesia, aún con ustedes mismos, aún que ustedes están aquí sentados, quizás tocan en alabanza, quizás sirven allá, quizás servimos en cualquier área. Nosotros podemos ser fácilmente devorados por el diablo y ser conducidos nuevamente a una vida religiosa por una sola razón: todavía no somos sensibles a la voz de Dios. ¿Y por qué no somos sensibles a la voz de Dios? ¿Por qué se nos ha facilitado tanto la desobediencia? Hermanos amados, porque nunca nos hemos arrepentido de los pecados que hemos cometido. Y esa es la parte delicada de esto. Por favor, pongan atención. No le pidan a alguien que ustedes ven claramente inconverso que se arrepienta. No le puede pedir usted a un muerto en un ataúd que resucite. No tiene ese poder. Está muerto. ¿O puede, hermanos? Entonces la gente, porque a veces nosotros nos hemos quejado de que la gente no se arrepiente. ¿Y cómo se va a arrepentir un muerto? ¿O puede un muerto arrepentirse por él mismo? Está muerto, está muerto, está muerto, pero viene a la iglesia Josué. Está muerto, pero sirve aquí. Está muerto, pero es muy activo, pero está muerto. ¿Por qué? ¿Por qué está muerto? Porque nunca se le han visto frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí? Más bien lo que se le ve es lo contrario. Lo que se le ve es el fruto de devoción por las obras de la carne. Miente y no siente nada. Adultera y no siente nada. Codicia, es soberbio y no siente nada. Así se siente bien, ¿verdad que sí? Y así como se siente bien, así quiere seguir. Hermanos amados, ese es un tremendo error. Estamos hablando con gente que viene a la iglesia, pero no son hijos de Dios, porque nunca han saboreado las delicias del arrepentimiento concedido por Dios. Hermanos amados, estas son las leyes que nosotros tenemos que reconocer con toda claridad. Se trata del arrepentimiento entonces de qué reacción tenemos nosotros ante el pecado. O sea, ¿nos agrada todavía pecar?
Claramente la carta a los Efesios dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Eso significa, amados, que la vida espiritual la da Dios. La vida espiritual no la decide uno, hermanos. Esa es una pregunta que yo me hice quizás por años, porque no me explico la manera como Dios trató conmigo. Yo puedo hablar por mi propia experiencia, y cada uno de ustedes debe de saber en qué momento Dios les dio el toque para vida. Y por qué uno, cuando recibió el toque para vida, se acuerda, hermano, que se sintió estremecido, se sintió quebrantado, aquel día en que uno no para de llorar y ni siquiera sabe por qué, pero se siente tan humillado delante de Dios, porque, amados, había pasado de muerte a vida. El hombre por sí mismo no puede pasar de muerte a vida, tiene que ser hecho por Dios. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Estando muertitos en nuestros delitos y pecados, ahí llegó el Señor y nos dio vida. Eso dice el Evangelio. Nos dio vida. Jesús es el dador de vida. Si usted no le dé vida a un hermanito o una hermanita, es sencillamente porque Cristo no le ha dado vida todavía. ¿O sí? Ay, hermano, ¿y entonces cómo es el volado? Mire, Dios dice aquí, dice a este, o sea, a Cristo, versículo 31, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Para qué? Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. O sea, para eso lo levantó el Señor, para eso lo resucitó, para dar arrepentimiento y perdón de pecados. Amados, cuando el hombre es llevado a vida por la pura gracia de Dios, porque nadie la merece. ¿Sí? Mire, hermano, pues por lo menos, si hablando de mí, tú me conoces, mi amor. ¿Sí? Sí, ¿y qué me vio Dios a mí? ¿Qué me vio a mí? Para que Él me diera vida. ¿Qué le vio a usted? Para que le diera vida y diga, bueno, a esta sí le voy a dar vida. Mire, eso yo no se lo puedo cuestionar a Dios. Él le da vida a quien Él quiere. Quiso resucitar a Lázaro, los demás los dejó muertos, ¿o no? Entonces, oigan bien. Entonces el Señor dice, me voy a dar vida a mí. Les digo, hermanos, si ustedes ni siquiera tienen idea de la clase de pecador que era yo, pero Él quiso darme vida. Entonces, cuando yo recibí la vida, hasta entonces, y solo hasta entonces, cuando el hombre es llevado de muerte a vida y le amanece, entonces se puede arrepentir. Entonces se puede arrepentir. Solamente se puede arrepentir el que tiene vida espiritual. Y claro, cuando uno sale de las tinieblas a la luz y ve la luz de Cristo, cosa que en su vida había conocido, entonces dice, Dios mío, y cuando ve el resplandor de Dios, que uno dice, ¿y esto qué es? No lo entiende, no sabe, pero ese resplandor de Dios lo humilla a uno y lo lleva inescrutablemente a pedirle perdón a Dios, y le dice, ten misericordia de mí, Padre. Ahora le podemos decir Padre, porque yo soy un pecador. No fue eso lo que hizo Pedro cuando Jesús lo llegó a buscar. Y cuando lo vio en su gloria, ya resucitado, salió nadando y se llevaba, no, aléjate de mí, Señor, porque yo soy un pecador. Solamente puede reconocer su calidad de pecador aquel que tiene vida. El que no tiene vida, no. Saque a un hombre del alcohol. Puede él mismo, él le va a decir, oh, yo si quiero, dejo de tomar cuando yo quiera. No puede, está atrapado. Él necesita ser sacado por la mano de Dios de esa esclavitud, del alcoholismo, de la droga, del adulterio, de la codicia, de la avaricia, de la envidia. Tanto pecado que el ser humano puede cometer, pero no lo puede hacer él mismo.
no lo podemos hacer nosotros mismos. El pecador, mire, usted puede ver a la gente religiosa, ¿por qué actúan así? Ellos piensan que el arrepentimiento lo van a obtener llevando una imagen en una procesión. Hermano, eso es totalmente herético, es blasfemo, pero lo hacen. Y lo peor, ¿saben qué? Que creen que a través de cargar imágenes los pecados se les van a perdonar. Hombre, mire, hermano, usted dice, Dios mío, ¿están en tinieblas o no? Entonces no pueden arrepentirse porque están muertos. Están muertos. Y el muerto solamente puede obedecer a lo que la religión le instruye como que eso fuera de Dios, porque hay ignorancia, porque el toque de vida no lo han recibido todavía. Yo quiero decirles una cosa, hermanos. Hay entre nosotros en este grupo gente que no ha recibido el toque de vida y se aburre con las prédicas. No le siente gusto a esto. Quisiera disfrutarlo, pero o a lo mejor ni quisiera disfrutarlo, ¿no? ¿Y esto qué es? Ay, no. Y vamos a ir al culto. Ay. Ay, va a haber Santa Cena, entonces no vengo. Entonces, hermanos, eso sencillamente da una evidencia de ¿qué? De que hay muerte. Hay muerte. Entonces, si hay muerte, el muertito no puede hacer nada por escapar de su muerte. Tiene que venir el cielo con su mano poderosa y dar el toque de vida. Entonces la cosa cambia. La cosa cambia, y nosotros también hemos visto en este grupo gente que la llegada de Cristo le causó una total revolución. Y ahora aman al Señor, están luchando, dicen, Señor mío, ¿y cómo puedo yo escapar del yugo del pecado? Y empiezan a tener una confrontación abierta contra el pecado, contra la carne, y quieren salir del camino angosto porque saben que el único camino que lleva a vida eterna es el del camino ancho, porque el único camino que lleva a la vida eterna es el camino angosto. Y hermanos amados, el diablo tiene una gran resistencia contra la verdad que se llama Jesucristo. Peleó en persona con Cristo desde que se vio cara a cara con él en el desierto, en la tentación de los 40 días. Pero cuando Jesús era niño, llegó a buscarlo cuando estaba allá en Belén todavía, y lo llegó a buscar para matarlo en los tiempos de Herodes. ¿Se acuerdan? ¿Por qué el diablo pelea contra la verdad? Porque sabe que en la verdad de Cristo está su derrota. Y eso es lo que vamos a predicar en el segundo mensaje, el valor de la cruz, el valor que tiene que tener para los hijos la cruz del Calvario. Y hermanos amados, pero no se le puede dar valor a la cruz. Un muerto no le puede dar valor a la cruz. Para el muerto es muy cómodo ver la figura de un crucificado y piensa que al tocar esa cruz hecha por manos de hombres, ahí va a encontrar cierta libertad. Hermano, esa es una trampa horrible, pero no pueden ellos reconocer el error porque están muertos. ¿Entiende eso, hermano? Y si está muerto, no, él va a oponerse a la verdad. Y le van a decir los religiosos que uno es un aleluya, miren, y le van a citar todos los malos testimonios que ven en la gente de la iglesia, y lo cual muchas veces es cierto. Para colmo, que nosotros mismos no ayudamos mucho a que se crea en el evangelio. Entonces, hermanos, los apóstoles fueron, oiga bien, la instrucción de los religiosos, oiga bien, aquí yo veo la jactancia del religioso. Imagínense a quién le querían dar clases: a los apóstoles, los sacerdotes, los grandes eminencias, los sabios de Jerusalén, dándole clases a los apóstoles, clases de doctrina. Y los apóstoles habían sido enseñados por el maestro, por nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Entonces vemos, hay arrogancia en la religión. Y les dice todavía en este tono, oiga bien, no les mandamos
Pedro, Juan y todos ustedes que dicen que son apóstoles, que no les mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre. Imagínense, no es una arrogancia. No es una, mire, lo que pasa es que los religiosos estaban muertos, no entendían a quién se estaban enfrentando y por eso les hablaban así. Y todavía los acusan y ahora han llenado a Jerusalén de esta doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de quién. ¿Cómo le llaman a Jesús ahí? La sangre de ese hombre, de ese fulano, de ese cualquiera. Así ven los religiosos a Cristo. ¿Sí? Nota usted que no hay el menor, no hay el mínimo entendimiento de lo que es el valor de la sangre del Cordero. Y me temo que en algunos de nosotros tampoco hay ni siquiera ese mínimo entendimiento, lo cual es un peligro. Porque si uno no entiende las verdades fundamentales, entonces, ¿cómo va a entender las profundidades espirituales? Entonces, amados, dice la palabra acusadora de los fariseos. Miren, ustedes tienen prohibido hablar de ese Jesús, así, en Vicentino. No, ¿qué es esa doctrina? ¿Qué es eso? No. A lo mejor estos religiosos usaron hasta otros calificativos más despectivos para la figura gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero, respondiendo Pedro, les dijo: ponete los guantes, sumo sacerdote, y démonos duro. El que gane, ese es el que va a prevalecer. ¿Así le dijo? No. Le dijo: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Tiene poder esa declaración? Pero oigan bien, los apóstoles sí tenían bien claro el entendimiento a quién le estaban obedeciendo. Hoy un religioso de los evangélicos que abundan me va a decir a mí lo mismo, porque ya me lo han dicho. Religiosos evangélicos que piensan que cuando uno enseña la doctrina verdadera, la teología correcta, uno es el equivocado. Pero amados hermanos, estamos hablando de lo que la Escritura estrictamente manda y dice: el Dios de vuestros padres levantó a Jesús. Oiga bien, ni siquiera Jesús, siendo hijo de Dios, se levantó él mismo. Fue levantado. Ahí es donde nosotros tenemos que crucificar esa jactancia que tenemos de querer ser nosotros mismos los que deciden nuestra salvación. Si es por pura gracia que está viva, mujer, es por pura misericordia de Dios que a usted le ha amanecido, y espero que te haya amanecido. Ok, porque amado, ¿cuántos hay acá que no les ha amanecido todavía? Porque la cruz todavía es locura. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. Eso lo dice Pablo a los Corintios. Entonces, amado hermano, fue Dios el que levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. ¿A quién está acusando Pablo aquí? A los religiosos judíos, fariseos. Ustedes, esos son el concilio, y no compareció Jesús en el concilio antes que lo mataran. No fue el sumo sacerdote el que exigió la sentencia de muerte para el Señor. Entonces, los apóstoles sencillamente estaban diciéndoles a ellos mismos: ustedes son los responsables de esto, ustedes lo promovieron y lo lograron, pero no fue ni siquiera una respuesta a lo que su malvado corazón les decía, sino una respuesta al propósito eterno de Dios para darnos libertad, justicia y vida eterna. Es que, amados hermanos, nosotros tenemos que conocer a Cristo tal y cual Él es. ¿Se acuerda el primer mensaje que dimos en este púlpito este año? Pedimos oración para que Dios nos concediera entendimiento y revelación de Jesucristo. Amados, si no lo tenemos, tenemos que pedirlo. Cualquier cosa que le falte, ¿a quién se la va a pedir? Padre, no me amanece, ayúdeme. Pero hablando de arrepentimiento, hermano, esto es lo que dice
dijeron los apóstoles en respuesta a la acusación de los fariseos: a Cristo, es decir, a este hombre o ese hombre, como le decían los fariseos, a este Dios ha exaltado con su diestra. Miren, hermanos, estas son palabras claves. O sea, Cristo en su humanidad nació, vivió y murió, pero Él estaba totalmente de principio a fin en su ministerio bajo la cobertura completa del Padre. Por eso el Padre no permitió que lo mataran antes de tiempo. Pero cuando llegó la hora, el Hijo lo sabía y dijo: mi hora ha llegado. Entonces, y sin embargo, aún muerto, aún en el sepulcro, el Padre siguió velando por él. Y dice: Dios ha exaltado con su diestra y no lo puso otra vez como hombre. No lo resucitó ya para que él viviera otra vez entre nosotros como ser humano, sino que lo puso por príncipe, el primero. Las primicias son él. Y Salvador. Esta es la clave, hermano. Él es príncipe y Salvador. O sea, Él es el que hace posible pasar, el único que hace posible pasar al pecador de muerte a vida. ¿Entiende usted eso? Nadie se jacte de su propia salvación. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, dice el Señor. Entonces, ¿por obra qué? Por obra mía. ¿Y yo qué obra puedo hacer para ser salvo? O sea, ¿qué capacidad hay en mí para ser salvo? Amados, sí, oiga bien. Es decir, un muerto, el que está muerto en delitos y pecados, solamente puede tomar decisiones para hacer lo malo que a él le parece normal, que a él le parece hasta bueno. Pero a este que el Padre puso por príncipe y salvador, lo puso para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dos obras diferentes, pero consecuentes. La primera es el arrepentimiento y luego el perdón de pecados. Entonces, quiero explicarles cuál es el proceso bíblico para la salvación, para que lo entendamos. Porque si no lo entendemos bien, lo vamos a entender mal, ¿o no? Y entonces, amados, podemos estar diciendo: no, hombre, si yo voy a la Josué, si doy clases de escuela dominical, sí, pero, y estoy en el bíblico, pero no es salvo, hermano. ¿Por qué? Porque no ha recibido el toque de vida. El toque de vida que Cristo solamente puede dar. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Como que le ha quedado un poco duro esta enseñanza. Busque la carta a los Efesios. Es que esto, si no se confirma con la Escritura, puede decir que es invento mío. El título de Efesios 2, salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién fue el que nos dio vida? ¿De quién está hablando? De Jesús. Entonces, en los cuales, en esos delitos y pecados, anduvisteis en otro tiempo. Claro que sí, anduvimos y nos portábamos mal. Pecábamos contra Dios y como estábamos muertos, no sentíamos nada. Al contrario, quizás hasta disfrutábamos de la vida de pecado. ¿O no? ¿Por qué? Porque un muerto goza el pecado. Se deleita en el pecado. Y vive para pecar. Sus visiones del futuro son para pecar más y más y más. Y para el placer y todo. Pero el que está vivo en Cristo, Dios no me dio vida a mí para que siga pecando. Porque de hecho, lo primero que voy a comprobar, si estoy vivo espiritualmente, es que el pecado, aunque es una fuerza poderosa, siempre sobre mí, porque soy de carne, ahora se puede detener por el Espíritu Santo. Puedo decir no. Y siempre ese no es por pura gracia. Entonces, pero ahí está el Espíritu Santo en mí, invitándome siempre a obediencia. Entonces, ahora mire lo que dice Pablo en Efesios 2.
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de obediencia. ¿Quién es ese espíritu? De desobediencia, sí. ¿Quién es ese espíritu? ¿Quién es ese espíritu de la potestad del aire? ¿Ah? ¿Quién es, hermanos? Ok, entonces, claro, en el mundo de los muertos, Satanás manda. Satanás manda y hace que todos los muertos se gobiernen por la dirección de él. De ahí, de ese mundo tenebroso, oscuro, rebelde a Dios, nos sacó el Señor y nos dio vida. Claro, y si Él nos ha dado vida, podemos comportarnos como muertos. Yo creo que hay diferencia entre un vivo y un muerto, ¿o no? Porque los muertos, oigan bien, vienen a la iglesia y aquí se disfrazan de vivos. Pero como están muertos, cuando salen de la iglesia, siguen portándose como muertos. Porque el toque de vida todavía no lo han recibido. Entonces, y usted les dice, mira, lo que estás haciendo está mal. Ay, vos déjame. Ay, si yo estoy bien con Dios, así le dicen a uno. Yo estoy bien con Dios, si no, mire, no quiera usted llevar a arrepentimiento a un pecador. Esa es obra del Espíritu Santo. Él es el que convence de pecado. Y al convencerlo de pecado, Él es el que lo guía al arrepentimiento. El arrepentimiento es una obra de Dios. Mire, hay gente que usted la puede ver dura. ¿Por qué? Porque está muerto. ¿Y cómo están los muertos cuando ya están todos tilintes? No están duros. No, él no puede arrepentirse. Pero cuando viene ese toque divino de Cristo y Él dice, este muerto vivirá. ¿Se acuerda el valle de los huesos secos? ¿Sí? Habla a estos huesos secos y vivirán. Él es el que dice la palabra, vive. Y el pecador comienza a vivir. Y entonces es como cuando usted apague esa luz, hermana Rosy, aquí la de arriba. Apague la tota del púlpito. Bueno, ok. Esta es una condición. Bueno, entonces, vive. Hay diferencia. Es Dios el que lo hace. Es Dios el que da la palabra de vida. Y cuando hay vida, wow, la vida cambia totalmente. Primero, el arrepentido se da cuenta y entiende la gravedad de su vida pecaminosa. Yo me acuerdo, tú lo sabes, que cuando yo fui tocado por esa palabra de vida, ¿sabe de qué me di cuenta? De que todo lo que hacía era pecado. Pero en el mundo yo tenía buena reputación, gozaba de estima. Pero delante de Dios, hermano, hasta entonces me amaneció que yo vivía en inmundicia. Y había que cambiar todo el chip. Porque ese chip viejo era malo, yedía, ¿sí? Era desagradable ante los ojos de Dios. Entonces el cambio de vida significa que Cristo me da vida y entonces sí, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Si usted no es diferente a como dice que era antes de recibir a Cristo, sencillamente sigue estando muerto, hermano. La cruz todavía no lo ha tocado, ni le importa. Bueno, pero hay gente que usted le dice, hermano, y si usted sigue esa clase de vida, ¿a dónde se va a ir? Pues sí, quizás al infierno, eso me toca, pues sí, ¿qué voy a hacer? Esa gente está muerta, hermano, esa gente está muerta. Pero si a un vivo le dicen, no, te vas a ir al infierno, por algún pecado, el vivo tiene un conflicto con Dios por causa de su propio pecado. Porque dice, no, Padre, yo no puedo vivir para desagradarte. Mi carne quizás quiere, porque todavía estoy vivo en la carne, pero el Espíritu Santo que mora en mí me va a guiar siempre a obediencia, a sometimiento a la autoridad de Dios.
Por eso Cristo es mi Señor, porque Él dice que me ha dado el Espíritu Santo para los que le obedecen, versículo 32. Y entonces, hermano, por eso es que yo les digo, una señal casi inequívoca de que estamos vivos es la obediencia. ¿Sí? Usted dice que ama a Dios, obedézcale. Usted dice que es hijo de Dios, sométase. Entonces esa es una señal que realmente da luces claras acerca de quiénes son hijos verdaderos y otros que solo dicen ser hijos pero no se comportan como hijos. Y luego cuando el hombre es llevado por Dios de muerte a vida, ya en esa vida lo primero que hace cuando recibe la vida de Cristo es darse cuenta de la gravedad de su pecado y pide perdón. Es solamente pide perdón de pecados por haber ofendido a Dios el que verdaderamente está vivo en Cristo. Y entonces, claro, yo pido perdón por mis pecados, no por las malas consecuencias que han venido a mi vida. Como el impío que se arrepienta y en la cárcel, todos están arrepentidos porque nadie quiere estar en la cárcel. Pero nosotros nos arrepentimos porque hemos ofendido a Dios y no queremos vivir ni hacer nada que a Dios le desagrade. Entonces le pedimos perdón y ese perdón sí es un perdón espiritual. Y cuando nosotros pedimos perdón estando vivos espiritualmente, entonces Dios nos perdona nuestros pecados. Y cuando nos perdona los pecados, entonces estamos en paz con Dios. Lea la carta a los Romanos. No se la voy a hacer muy largo, hermano. Romanos 5. Mire, estas son 5:1. Oiga bien, mire, aquí está otra confirmación. Hermanos, pregunto, ¿están entendiendo el mensaje? ¿Quiénes sienten aburridos este mensaje? ¿A quiénes les interesa lo que estoy hablando? Porque puede ser que hay algunos aquí que digan, ni le entiendo al pastor. No, entonces quizás está muerto, hermano. Quizás está, no, en serio, quizás está muerto, no le ha amanecido. Oiga bien, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oiga bien, por quien, o sea, por Él tenemos también entrada a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Mire, y claro, ahí vienen después el versículo 3, evidencias. Y no solo en esto, miren esta evidencia, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y ahí viene ya la prueba verdadera para los hijos de Dios, las tribulaciones. ¿Para qué van a servir las tribulaciones ahora? Para afirmarnos en esa fe que por la justificación en Cristo nosotros ahora disfrutamos. Miren, hermanos, yo creo que ya dije bastante hoy. Y lo que he dicho, quizás no lo había dicho antes en la iglesia, pero es la palabra de Dios. Entonces, amados, el arrepentimiento es una gracia que Dios nos concede. ¿Se acuerda? El centurión le dijo a Jesús, solamente di la palabra, Señor, y mi siervo será sano. Entonces, solamente diga la palabra, Señor, y los muertos cobrarán vida. Y cuando alguien tiene vida espiritual, de seguro que se arrepiente, de seguro que pide perdón y de seguro que Dios lo perdona. Y entonces vamos a estar en paz con Dios. Pero si un muerto pide perdón, es posible que el muerto llore. Y como está consciente de su pecado, más bien de las consecuencias por su pecado, diga, no, yo no quiero vivir así, tanta tragedia y toda cosa, llora por las consecuencias. Pero aquí en la iglesia parece que está llorando porque le duele haber ofendido a Dios.
Y el muerto pasa adelante, ora, a lo mejor hasta toma Santa Cena, pero una Santa Cena que la tome un muerto no sirve de nada. Es como tomar en la religión lo mismo, no pasa nada. Para que esto tenga vida, tiene que haber vida de Dios primero en nosotros. Y esa vida de Dios nos vino por Jesucristo. Él es el que da vida, Él es el que redime, Él es el que salva, el que justifica. Hermanos amados, todos esos términos nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de enseñarlos. Pero ustedes también tienen la responsabilidad de aprenderlos, de creerlos y de vivirlos. Porque si no, le estamos predicando a muertos. Y eso es lo triste ahora en estos tiempos. ¿A quién le estoy predicando? ¿A vivos o a muertos? Si el mensaje realmente toca y tiene entendimiento, y uno dice, Dios mío, entonces ¿en qué estoy? Pero yo quiero ser parte de los vivos. La vida no se la puedo dar yo, mi hermano. La vida la da Cristo. Y es por pura gracia. Por gracia somos salvos. Y no por obras, sino mediante la fe. Y la fe también es un don concedido. De tal manera, mi amado, que nosotros tenemos, ¿qué podemos hacer ante esto? Clamemos a Dios. Clamemos a Dios, aunque no, quizás todavía estemos muertos. Señor, ¿y esto qué es? Porque así dice uno. ¿Esto qué es? Entonces estoy muerto, porque yo realmente, si usted dice, por mi pecado que cometo, yo no siento dolor. La verdad es que yo no siento nada. Y si no sentís nada, ¿qué significa? ¿Ah? Pues sí, porque va. Entonces, si no siento nada por el pecado, ¿por qué es, hija? Porque estoy muerto. Si a mí me cuesta pues, ir a la iglesia, ay no, y voy en rebelión y todo, por todo protesto, evidencia de qué es eso, de que estoy muerto. O sea, y paso 15 días, un mes y no voy a la iglesia. Ay, vos ya días no voy, vamos a ir ahora pues, y venimos ahí con aparente santificación. ¿Quiénes son los que vienen a congregarse? ¿Vivos o muertos? Entonces, hermanos, como pastor, realmente no tengo la mínima intención de engañar a nadie. Yo tengo que decirles la verdad. Dos resultados pueden haber. O se van de la iglesia o buscan realmente la vida de Cristo a través, porque la palabra es la que da vida. La palabra de Dios es viva y eficaz, ¿sí? Entonces, pero quiero que les quede claro, pues por lo menos este día, eso es lo que me ha puesto el Señor. Necesitamos fortalecer nuestra vida espiritual si es que la tenemos. Y si no la tenemos, clamémosle a Dios, Dios mío, que la vida, di la palabra y dame vida para salvación, porque esa de Él viene. Quiero hacer un ejercicio esta mañana. ¿Quiénes consideran acá, de los que están presentes, que tienen la vida de Cristo en su corazón? Pónganse de pie. Los que consideran que tienen la vida de Cristo en su corazón. Muy bien. Mire, como esto es bien personal, hay gente que parece y no la tiene, y otros que ni parecen y la tienen. Dios es el que conoce. Pero tenemos entonces, porque solo el que está vivo en Cristo puede arrepentirse por los pecados que estemos cometiendo. Y creo que debemos, si es que reconocemos la vida de Cristo en nosotros, lo menos que podemos hacer es humillarnos delante de Dios y decir, Padre, contra el cielo y contra ti he pecado, yo quiero estar a cuentas contigo. Por eso es que dedicamos tiempo a oración. ¿Para qué?
para que el Espíritu Santo nos redarguya de pecado y nosotros podamos pedir perdón por los pecados que estamos cometiendo.